excelente día a todos los seres que están en la continuidad de su podcast de Prohibido Olvidar. Así como lo prometimos, hoy tenemos algo muy especial. ¿Por qué? Porque llegamos a mil suscriptores y más de 30,000 visitas. Tenemos algo muy especial. Tenemos la presencia que tuvieron la dádiva de ser las niñeras de las hijas de los maestros de la familia real. Así que vamos a estar aquí contando algo que todavía no hemos tocado muy bien, que es cómo era el maestro Kelion Zeus, cómo es como esposo, el maestro Mael como hijo, el maestro Kelion Zeus con los hijos, esa porcel que es bonita, la porcel como familia. Entonces tenemos a alguien muy especial. Vamos a iniciar con la venerable maestra Albedo, que fue la primera Eva que llegó en ese instante. Creo que todavía el maestro no se mostraba como maestro, era el señor Luis Gustavo Morales Sierra. Buen dinero, buena salud y buen amor. Adelante, maestra. Sea para todos vuestras mercedes, el pueblo de Dios, venerable maestro Kelion Zeus, venerable maestra Afrodita, venerable maestro Samael, mis más sinceras agradecimientos a vuestras mercedes que me han licenciado estar en el pueblo de Dios, y haberles conmovido a vuestras mercedes es el privilegio más grande que un ser humano puede tener en esta gea. Pues tuve la dádiva de conocerles a sus mercedes desde el Heliocrón 84. Llegué a la casa de vuestras mercedes, maestro Kelion Zeus, maestro Samael, maestra Afrodita, un 17 de junio del Heliocrón 84. Era un día domingo. Llegué eso de las 2 de la tarde y encontré a don Gustavo Morales, a la señora Omaira y a los niños, maestro, el joven Joab, a Abner. Para ese entonces el niño Joab tenía 14 años, Abner tenía 7 o 9 años, Adriel tenía 6 años, la maestra Diana la cazadora, tenía 4 años, Adita tenía 18 meses y la maestra doña Omaira estaba embarazada de la venerable maestra Eldad, o para aquellos días la niña Eldad. Era una familia, o hasta nuestros días fue una familia demasiado unida, con mucho amor, con mucha tolerancia. Recuerdo que ese domingo, cuando llegué allá, el maestro Kelion estaba sustentando o almorzando con sus hijos. Ellos, una casita muy humilde, que ojalá todos tuviesen el privilegio de conocer esta casa, este lugar donde se dio a conocer el pueblo de Dios, que fue en el kilómetro 8, vía Pamplona, un lugar con mucha energía. De hecho, yo llego allá como empleada a vender los productos apícolas, porque don Gustavo Morales, esa era su profesión o su profesión, un apicultor muy reconocido a nivel de Santander por la calidad de productos que se vendían en ese lugar. Eran y sigue siendo productos seleccionados. La miel de abejas se conocía por el color, el sabor, el aroma y el tipo de floración donde estaba ubicado cada colmenar, cada apiario, pues tenía su característica. Y yo llegué allá como vendedora de mieles. Don Gustavo Morales, un hombre de demasiada energía, con una estatura
alto, más o menos. La maestra Afrodita, doña Omaira para aquellos días, una mujer demasiado bella, alta, delgada, ojos claros, un cabello rubio, y no sabía que ella estaba embarazada porque su cuerpo no se le notaba su embarazo, porque era una mujer muy atlética, hacía mucho ejercicio. Y para mí todo esto era como un mito, un aprendizaje constante, porque como que una mujer embarazada estuviera haciendo tanto ejercicio. Ella trotaba 2, 3, 4 kilómetros todos los días. Eso para mí era algo de admirar. Y eso fue un día domingo, cuando yo llego allá. Don Gustavo se levanta de la banquita donde él estaba sustentando y le agradeció a doña Omaira y le dio las bendiciones por el alimento que le había proporcionado. Todo eso para mí era pues admirable, porque yo llegaba de una finca en Santander donde mi papá, un hombre muy sabio, pero yo nunca vi a mi papá, a mi papito, que abrazara a mi mamita y le diera las gracias por el alicierto. Eso para mí era algo insólito y muy bonito. Y la maestra, doña Omaira, igual se le inclinaba así y se agradecían por el alimento, para aquellos días alimento. Igual los niños, para ese entonces, los 5 que ya tenían cuerpo físico, maestro Joab, Abner, Adriel, Diana y Eldad y Ada, perdón. Todos era gracias mamá por el alimento, o gracias por el desayuno, por el almuerzo, o por la comida. Yo, y estas cosas. Cuando se levantaban, siempre los 5 niños, bendición mamá, bendición papá, cómo amanecieron, muy buenos días. Todo para mí era admirable, era como si estuviese viviendo un sueño, un cuento de hadas. Porque pues, vuelvo y repito, en mi casa había mucho respeto, pero no era así. Igual uno se levantaba a trabajar y nada de abrazos ni de saludos. Lo primero que hacían era levantarse, orar, luego iban al baño y eso era lo que nos enseñaron. Para ese entonces, con ellos solo vivía mi hermana, otra niña de Bucaramanga, y mi ser. Éramos los únicos que vivíamos en aquellos días ahí con don Gustavo, doña Omaira. Y cada una pues hacíamos una actividad distinta. Pero para mí era tan bonito que el don Gustavo abrazaba siempre a doña Omaira y se agradecían por todo. Cuando don Gustavo tenía que salir a la ciudad, siempre le avisaba a doña Omaira y iban doña Omaira iba hasta el carro y lo despedía con un abrazo y su besito. Y cuando llegaba, igual, ay, bendito sea que llegó con salud, que llegó con vida. Era y siempre fue y seguirá siendo un ejemplo de vida como humanos, excelente, y como divinos no tiene explicación. Son cortas nuestras palabras para describir la grandeza de ellos en todos los sentidos. Pero la maestra Alveo, de pronto el maestro Kelly Unceo se así era bien romántico con la maestra Afrodita, eso nos han dicho. Era súper romántico. De hecho, él llegaba con muchos detalles a la maestra. Siempre que don Gustavo salía,
él llegaba con cualquier cosa, si fuese unas almojábanas, un pancito, eh, una... recuerdo una vez que la maestra Afrodita le gustaba mucho oír a José, este señor Perales, José Luis Perales, Perales. sí. Y el maestro le compró para aquellos días era un cassette. Ya. Y de la música de este cantante. Y así, como doña Mayra estaba embarazada, él le traía muchas frutas especiales para ella, rosas, siempre le llevaba, y era muy, muy cariñoso, muy tierno, muy ser humano, pues. Y Joab, que era el niño mayor, con un respeto único con don Gustavo, con doña Mayra. Siempre que salía, bendición papá, bendición mamá, salían su beso, los maestros, don Gustavo y doña Mayra, le echaban la bendición y los mandaban a su colegio. Cuando llegaban, de igual forma, la maestra Afrodita era muy detallista, igual con don Gustavo. Su comida, así que era otra persona que les ayudaba en los oficios de la cocina, pero doña Mayra era la que siempre le servía el alimento a don Gustavo. Y eso era, se miraban muy tiernos, se dedicaban canciones y ese fue el ejemplo que él nos dio del respeto, la tolerancia que don Gustavo tenía con doña Mayra, y igual doña Mayra con don Gustavo. Ellos reposaban en camas separadas, pero antes en la misma habitación se despedían y era con su abrazo, con su beso y cada uno en su camita. Y los niños, era una casa relativamente pequeña, los niños reposaban en otra habitación. Igual los niños todas las noches y todas las mañanas se acercaban donde ellos a pedirle la bendición. Buenos días papá, bendición. Buenos días mamá, bendición. Y era con una ternura que yo eso no lo había visto. Entonces para mí todo eso era insólito. De hecho, cuando nace el 21 de octubre, cuando nace la maestra Eldad, el maestro de ofrenda, le llevó una grabadora, para aquel entonces era el boom, una grabadora con 2 cassettes. Y le llevó eso de ofrenda por haberle dado otro hijo. Y le cantó una canción, en este momento realmente no recuerdo, pero sé que era una ranchera. El nombre pues de verdad que no recuerdo, pero fue algo así bien hermoso. Le llevaba la comida a la maestra Afrodita para doña Mayra, guardó su dieta y el maestro era en la mañana, nos decía que era que teníamos que prepararle cuando él tenía tiempo, que dejaba de atender pacientes o dejaba de hacer sus actividades, iba y le llevaba él mismo el alicierto. Si 2, 3, 4 veces al día nos preguntaba cómo estaba ella, iba, cargaba a la niña, Eldad, era con una ternura. Cuando él la cambiaba, nosotros pero admiradas con mi hermana, que nosotros nunca vimos a mi papá que le cambió un pañal a mi hermana la menor. Y yo decía, ¿cómo que don Gustavo le esté cambiando el pañal a la niña? Y entonces mi hermana, obviamente mayor que mi ser, me decía, no, es que ellos son distintos a nuestros papás. Y yo, ay, sí, bueno. Entonces, eso es lo que nuestro ejemplo a seguir para mí y para el mundo entero fueron ellos.
en el cariño, el respeto, la tolerancia, el amor, y que siempre hubo mucha felicidad. Yo no recuerdo en ningún momento que ellos haberlos visto discutir delante de nosotros. Supongo que ellos tendrían sus diferencias, pero delante de nosotros ni de los niños nunca lo hicieron. Entonces, igual, como vuelvo y repito, es un ejemplo, porque los hijos no deben darse cuenta de los problemas de los adultos, porque diferencias siempre van a haber, o en este plano físico siempre habrán, pero es como que los hijos no tengan ese mal recuerdo de sus padres. Y considero que si cualquiera de sus mercedes hablan con el maestro Samael, Abner, Adriel, Diana, Ada, Eldad, ellos no recuerdan que de alguna discusión, de algún problema para aquellos días. Luego, cuando ya se fue incrementando, se dio a conocer en el año 85, empezando el Heliocrón 85, que se dio al mundo a conocer públicamente o pública inti, sacra enseñanza del Tao, pues ya dejó de ser esa familia unida, porque ya nos acogieron a nosotros, a todo el pueblo de Dios, como su familia. Entonces ya no era solo el núcleo familiar de sus 6 hijos, su esposa y su esposo, no, ya éramos una multitud incontable junto con sus hijos. Entonces ya la vida de ellos ya fue más pública, más, más dada a todas las personas. Entonces es algo que generalmente, o que nosotros como seres humanos no llegaríamos a entregarnos a un mundo y a entender a un mundo sin el núcleo familiar. Eso solo lo hacen seres de luz. Y yo le preguntaba a la maestra en algún momento, ya cuando fue develada como maestra Afrodita, yo le decía que ella cómo había podido aceptar que el maestro Kelion Zeus dejara de convivir práctica inti con ella y se dedicara 24 horas al pueblo de Dios. Y entonces ella me contaba que cuando ellos se emposaron, el maestro Kelion Zeus le había dicho, don Gustavo Morales le había dicho que ella debía siempre tener en su espalda un costalado de tolerancia, un costalado de paciencia, un costalado de amor, y eso fue lo que ella hizo, porque no es fácil para ninguna mujer que su esposo esté rodeado de 20, 30, 50, 200, 500 hombres y mujeres, y a veces no les quedaba tiempo de mirarla siquiera a ella. Fue, yo de los recuerdos que tengo de don Gustavo Morales, era el papá más lindo que yo haya podido ver. Jugaba con sus hijos, le llevaba sus juguetes. Obviamente, si le llevaba sus juguetes, él se los ayudaba a armar. En aquellos días, por un cumpleaños del maestro de Joab Morales, le llevó una pista de carros, y él en la salita, que era igual la habitación de los niños, ahí le ayudó a armar su pista.
y él jugaba con sus carros junto con sus tres niños. Entonces era algo que él sacaba siempre el tiempo para estar con su familia. Algo que me llamaba la atención es que en una ocasión, llegó don Gustavo de Bucaramanga. Doña Mayra se quedó obviamente con nosotras y don Gustavo llegó con un ramo de rosas así bellísimo y se lo entregó y se dieron su beso, se abrazaron y eso fue algo muy bonito. El maestro siempre, yo recuerdo que él siempre le dedicaba muchas palabras, muchos poemas a ella. Él le escribía los poemas a ella y se los entregaba así como algo muy grande. Se agarraban de las manos, se miraban así bonitos, se sonreían. De repente llegaban a la cocina agarraditos de la mano y nosotros pues obviamente les servíamos los aliciertos a ellos. Siempre el don Gustavo con sus niños los cargaba, los arrullaba, los acostaba, los ayudaba a niñar, pues como se dice. Cuando salíamos a hacer compras, don Gustavo era el que estaba pendiente que los niños vinieran, fueran bien en el carro, les acomodaba sus cunas, sus cositas, para que ellos, si él llegaba a frenar, no fuesen a tener algún accidente. Nos acomodaba de tal forma que ellos tenían una ranchera, un carrito que se llamaba la ranchera, creo que en el Geoacuarios, el Sacro Acuarios todavía existe, y una camioneta que era la camioneta roja. Y cuando era mucho mercado, obviamente que teníamos que ir nosotros atrás con los niños. Y él acomodaba llantas, a eso le ponía sacos, le ponía almohaditas, para que si los niños, las niñas y los niños se quedaban reposados de camino, no se llegaban a golpear. Y a la maestra, siempre que la maestra iba a subir, él le abría la puerta de la camioneta, la subía alzada, la bajaba alzada. Entonces todo eso, como vuelvo y repito, era insólito para mí. Son grandes enseñanzas de cuál es el verdadero amor, qué es el verdadero cariño, qué es el verdadero respeto, que él la miraba siempre con esa ternura, con ese amor a la maestra o a doña Mayra. Y cuando ya se incrementó el pueblo de Dios, pues igual, seguía siendo ese esposo abnegado a su esposa y a sus hijos, ya no con el tiempo específico para ellos, porque era ya tiempo para todos, pero siempre pendiente de que comieran, de que dónde estaban, de cómo estaban, que si ya estaban reposando. Entonces, por más ocupación que tenía con el pueblo taoísta, con nosotros, el pueblo taoísta, siempre era el calor de esposo o de esposa que ellos tenían. Igual doña Mayra fue esa mujer súper linda, amorosa, cariñosa con el maestro, con don Gustavo, su ropa. Ella era la que le planchaba la ropa a don Gustavo, se la tenía lista porque él siempre elaboraba. Entonces todas estas cosas son las que debemos poner en práctica para ser cada día más y mejores seres humanos, tanto humanos como divinos. Estas canciones son algunos temas que don Gustavo Morales le dedicaba a doña Omaira. El 8 de noviembre era el cumpleaños de doña Omaira
Entonces ese día llega don Gustavo con un ramo de rosas bellísimo, la grabadora y los cassettes, o le ofrendaba así cuando él salía a Bucaramanga y doña Mayra se quedaba. Él siempre llegaba con algún detalle para doña Mayra. Él le ofrendaba música de Vicente Fernández y le cantaba Mujeres, eso se lo cantaba. Y de hecho don Gustavo pues tiene una voz muy bella. De repente en algún un día que don Gustavo terminaba sus actividades, le decía a doña Mayra que se alistara, que iban a Bucaramanga. Recuerdo un día que nos llevó a Bucaramanga y la llevó a una peluquería, le mandó a hacer de risitos. Y como doña Mayra pues era rubia y con esos risitos, eso le quedaba el cabello bellísimo. Y así muchas cosas, almojábanas con queso le llevaba de ofrenda para doña Mayra, eso era súper rico. Yo siempre vi a don Gustavo, un hombre demasiado detallista con doña Mayra. Y obviamente el sentimiento era recíproco. Seguimos ahora con la venerable maestra Anana, dragón Anana, Mahatma Anana, demonio Anana. Maestra, qué gusto saludarla directamente desde el Ecuador. Muy buen día, venerable Mahatma Uski. Es un gusto poder estar nueva Inti en contonía con su merced y con toda la excelentísima audiencia. Y enviamos un saludo muy especial al venerable maestro Kelium Zeus, al venerable maestro Samael Joab Vator Beor. Sí, venerable Mahatma Uski, tuvimos el privilegio de estar muy cerca de la familia del venerable maestro Kelium Zeus. Yo llegué por allá donde el maestro a mediados del mes de septiembre del año 1986. Yo contaba con 18 años de edad. Curiosa Inti, la primer personita que me recibió cuando llegué al frente de la casa del maestro, cuando llegué a la entrada en la casa del kilómetro 8, fue la maestra Eldad, estaba en brazos de la maestra Alaihalaisa. Y la maestra Alaihalaisa se impresionó un poco porque la maestra Eldad era muy reacia con las personas desconocidas a estar cerca o permitir que estuvieran cerca de ella. Y en cambio a mí ella me sonrió, estaba con un juguetito en la Magdu, tenía una especie de arito en la Magdu, estaba jugando con eso y me lo entregó. Y la maestra Alaija Laisa me dijo, oiga, es extraño, ella nunca se da así con personas que no conoce y mire, a su merced parece que la conoce. Bueno, me sonreí, jugué un poco con la niña y después salió el maestro y me dio la bien llegada a su casa y de esa forma entré. Al poco tiempo de estar ahí, bueno, uno cuando llega a un lugar empieza a observar y yo me dediqué a mirar la interacción del maestro y su familia y la verdad se veían muy cercanos. El maestro Samael, en aquel tiempo el maestro Joab, estudiaba en la academia militar, todos los días se levantaba bien de mañanita, ya le tenían listo el uniforme y tomaba su intipán y se iba. La maestra Afrodita como madre del maestro Samael estaba pendiente que él tomara su intipán antes de salir, antes de irse al colegio. El maestro Samael tomaba su intipán y se iba. El maestro Kelium Zeus y también pendiente y preguntaba si ya se había ido el maestro Joab.
aunque el maestro Joab antes de salir se le reportaba al maestro que ya se iba. Asimismo, cuando ya salían el maestro Abner, Adriel y la maestra Diana para la escuela donde ellos estudiaban, que también era en Bucaramanga, estaba el maestro muy pendiente de ellos. Al maestro Adriel, que era el que se demoraba un poquito más, siempre estábamos ayudándolo para que saliera temprano. Ellos como familia siempre conocían lo que cada quien hacía. Entre ellos había bastante comunicación. El maestro Abner y el maestro Adriel, cuando estaban en casa, ya el maestro Samael había regresado de la academia, vivían muy pendientes de lo que hacía en ese tiempo Joab. Y el maestro Joab, en lo que yo recuerdo, le gustaba mucho la carpintería. Siempre estaba haciendo cosas, más que todo era como para las abejas, haciendo marcos, lijando tablas para los cajones. En fin, eso era lo que yo observaba. La interacción del maestro Kelium con la maestra Afrodita siempre, a veces se tomaban de la Magdu y llegaban juntos al comedor, o a veces el maestro estaba laborando en la bodega y la maestra Afrodita iba a, a llamarlo y llegaban los dos juntos a tomar el intipán y compartían como le digo, muchos conciertos en pareja, conversaban de cosas, pero lo que me parecía más bonito a mí era cuando la maestra Afrodita, después de los ejercicios de la managda, igual que el maestro, ya el maestro se bañaba, se cambiaba de ropa y se dedicaba a sus quehaceres, que principalmente era el envasar miel, el verificar que las botellas que se lavaban y se desinfectaban se esterilizaban para el envasado de la miel. El maestro verificaba que estuvieran de forma impecable tanto las botellas como las tapas. La casa parecía como una colmena. Cada quien tenía una labor y respondía delante del maestro por esa labor. El maestro verificaba que en la cocina las cosas estuvieran en orden, que las que preparaban los aliciertos también estuvieran bien presentadas, porque por turnos, mejor dicho, había que salir a ayudarle a la que estaba atendiendo el punto de venta de miel ahí mismo en la casa, ayudarle a vender el producto que se vendía ahí, que era miel, polen, jalea real conservada en cápsulas, miel con todo y panal, miel con polen. Y había un aperitivo que se vendía queso de cabra, una tajada de queso de cabra y con miel en copitas. Y mucha gente paraba al frente de ese Solaxel, de ese punto de venta, la gente que viajaba de Bucaramanga hacia Pamplona, hacia Cúcuta, o a los pueblos que estaban un poco más arriba del kilómetro 8. La gente paraba ahí y comían, consumían y de paso compraban productos. Entonces tocaba a alguna de las que estábamos ahí salir a ayudar, a vender, a empacar el producto, a explicarle al cliente, a servirle, porque había una mesa y ahí la gente se sentaba a comer. A los extremos estaban los kioscos, había un parqueadero, colmenas, y pues era una casa colmena también, la casa del kilómetro 8, o eso era lo que a mí me parecía. A veces el mismo maestro estaba atendiendo a los clientes y una que otra salíamos a ayudar a sostener la bolsa en la que se empacaba el producto,
a acompañar al cliente hasta el carro, que se subiera y entregarle el producto. Mejor dicho, era una atención esmerada porque eso era lo que nos enseñó el maestro. Incluso aún todavía no se me olvida cuando el maestro nos estaba enseñando a algunas que nos decía el maestro. Para atender al cliente había que explicarle de la siguiente forma. Con una cucharita desechable se sacaba de un frasco que había especialmente para la prueba, se sacaba y a cada persona de las que estaban ahí se le daba a probar de los diferentes tipos de miel, porque el maestro siempre fue un catador y el maestro tipificaba la miel por sabores de acuerdo a la floración y del lugar en el que tuviera el colmenar. Entonces era miel de arrayán, miel multiflora, miel de rosas y así otros tipos de miel. Y había la miel con polen. Entonces el maestro explicaba que la miel con polen, así decía el maestro, es más fácil, es más nutritivo consumirla porque el panal ha sido depósito de miel, polen y jalea real, de modo que al consumirla usted está libando todas esas sustancias que van a nutrir y a fortalecer su cuerpo y a restaurarle su organismo y sus células se fortalecerán. Eso era por ser de lo que el maestro nos enseñaba que había que explicar en la venta. Bueno, cuando el maestro estaba envasando miel, a veces la maestra Afrodita entraba y le ayudaba y entre los dos conversaban. A veces la maestra le cantaba al maestro algunas canciones de grupos, de esos grupos musicales de los Visconti, y cantaba la maestra y el maestro pues contento oyéndola y entre los dos hacían un buen equipo envasando el producto. La maestra Afrodita por lo general siempre tenía una costumbre que a mí me pareció siempre muy bonita y un detalle hermoso de ella era que después de que ella se trajeaba, se ponía sus vestidos, se arreglaba bien, se acomodaba el cabello y bueno, a ella en esa época le gustaba usar pulseras, se ponía aretes bonitos. Los vestidos de ella eran sencillos pero elegantes. Y entonces ella, después de que se trajeaba, ella iba, era como un ritual. Ella se le presentaba al maestro y el maestro la admiraba, le elogiaba el atuendo, la elogiaba a ella cómo se veía y le tomaba la mano y le hacía dar una vueltita y era un romance corto entre ellos en ese concierto. Y era todos los días así, aparte de que cuando iban a tomar los aliciertos, ahí estaba la maestra Afrodita siempre pendiente del sustento del maestro. Muchas veces, por lo general y casi todos los días, ella entraba a la cocina y verificaba la cantidad de alicierto que se le estaba sirviendo al maestro. A veces ella misma lo llevaba a la mesa, lo llamaba, lo traía y los dos comían ahí. Las dos niñas que estaban pequeñas, la maestra Ada y la maestra Eldad, por lo general también la maestra Eldad por estar chiquita, pues ella la teníamos que alicertar primero antes de los adultos. Ella, eso de las 11 de la managda, ya había iniciado a alicertarse. Después de eso, la niña la llevábamos a que la mamá le diera el seno y ahí la niña se reposaba. Y la niñera tenía que estar pendiente que cuando la niña se despertara. Esa era eso también era como ya una costumbre, pero a veces la niña no se reposaba enseguida y cuando los papás estaban comiendo, ella pasaba del uno al otro y ellos le daban bocaditos de comida como o sea, como hace una familia, compartían, igual hacían también así con Ada y después ya
El maestro llamaba a la niñera para que la niñera eh, tomara a la niña y ellos continuar su sustento. Maestra Nana, ¿cómo era la vida entre los hermanos, entre los niños? Por ejemplo, la maestra Diana, Ada, Eldad, el maestro Abner, el maestro Adriel, el maestro Samael. ¿Cómo era ese entorno, maestra? Las niñas, entre ellas tres, siempre estaban juntas jugando, eh, pero a la maestra Eldad le gustaba mucho jugar con Adriel, con los carritos de Adriel, con los carritos de Abner, y entre ellos se hacía como una especie de competencia. La maestra Eldad le cogía, agarraba los carritos y corría para que Adriel la persiguiera. Y entonces Adriel corría detrás de ella y ella se reía. Bueno, es que era bonito verlos interactuando así. No era que cada quien en lo suyo. Bueno, a ratos sí. Y el maestro Samael o el maestro Joab en ese tiempo mostraba la maestra Eldad era la hermanita chiquita, la, la que como en toda familia consienten más. Y el maestro Samael no se escapaba de eso. Él siempre que tenía la oportunidad se acercaba a Eldad y la alzaba, le hacía cariñitos y había una relación entre ellos bastante bonita. Cuando el maestro salía al mercado, a la Plaza San Francisco de Bucaramanga, iba toda la familia. La gente lo conocía, el maestro ya andaba entre los puestos de venta comprando frutas y compraba verduras. Y por lo general siempre eh, el viaje a la plaza era sin desayunar o sin tomar el intipán en casa. Y se desayunaba el maestro allá en la plaza junto con la familia, mandaba a hacer jugo de guanábana, principal inti, arepas con queso, almojábanas y alguna que otra fruta. Se lavaban ahí, se compraba agua o en los puestos siempre había agua y las señoras que atendían los puestos le lavaban las frutas, ya conocían al maestro y le servían, lo atendían muy bien. Y de ahí el maestro tenía un detalle con la gente que se quedó allá en la casa del kilómetro 8. El maestro llevaba un queso de hoja, una bolsita de almojábanas y frutas de todas. Si era época de, por ejemplo, del mamoncillo que se da en la costa, el maestro llevaba por cajas. Llevaba mangos, mandarinas, sandía, piña, naranjas. Siempre había abundancia en esa plaza de mercado y el maestro llevaba el carro bastante lleno. Todos podían disponer de eso. Lo único que exigía el maestro era no desperdiciar el alicierto. Así era el diario del maestro y a veces había, digamos, algún chiquito desacuerdo, entonces yo creo que eso era como provocado para ser más romántico el maestro, porque cuando ya había esa discusión o ese malentendido con la maestra Afrodita, porque ella le reclamara alguna tencel o porque de pronto él no la atendió bonito cuando ella se le reportó, entonces ahí había un leve disgusto y el maestro inmediatamente lo notaba y él después tenía que bajar a Bucaramanga y cuando venía de allá le traía una ofrenda a la maestra Afrodita. Por lo general eran flores y se las entregaba y la abrazaba, le daba besos en las mejillas y luego la maestra Afrodita ya se reía, se abrazaban y quedaban contentos. El maestro Samael siempre con Abner y con Adriel y también estaba pendiente de Diana, de Ada
y más que todo de Eldad, siempre llegaba y la saludaba a ella. La niña se hacía como la que no quería que él la mirara, entonces se tapaba la carita y él jugaba con ella a las escondidas ahí. Ella, al taparse la carita, pues ella estaba escondida. Entonces él jugaba ahí con ella hasta que ella se descubriera la cara y ya se reían los dos y él ya se iba tranquilo. Y así era el diario de ellos, entre Abner y Adriel. Pocas las veces que entre ellos discutían. A veces empezaban a hacer juegos de sabiduría entre ellos y se hacían preguntas y ellos mismos se las contestaban. eh, y asimismo entró también algunas veces a participar la maestra Diana, que era la más grandecita. Y entonces la maestra Eldad, como estaba chiquita, 2 años, 2 heliocrones larguitos, era lo que ella tenía. Al oírlos a ellos, ella empezaba como a hablar lo mismo que ellos hablaban. Algunas veces eso se grabó, pero esas grabaciones pues quedaron en manos que no debían y se perdieron. Pero bueno, es una forma de mostrarles que ellos también como familia fueron una familia bastante unida, pero ya con el ingreso de más gente, el maestro estuvo atendiendo la llegada de más monjes, de más gente taoísta, y entonces ya el tiempo de reunirse como familia era un poquito limitado más, sin embargo el maestro sacaba el tiempo, tanto así que empezó desde el kilómetro 8 a enseñarle a Diana, a Ada, Eldad y a Abner y a Adriel a que atendieran también lo que el maestro atendía. Entonces los ponía a atender a la gente, a mirar cómo era que él hacía la posicel de Magdus, cómo más estaba. Y entonces ellos ayudaban a entregar las medicinas. Me acuerdo que una vez, estando yo de niñera de la maestra Eldad, el maestro menestía enviar un paquete de plantas que habían recién empacado a la venta para que las ubicaran en los cajones donde estaban esos productos. La maestra Eldad estaba chiquita y el maestro había mandó a la maestra Diana con una bolsa con plantas. La maestra Diana fue y la entregó. También fue la maestra Ada y entonces Eldad también estaba ahí y el maestro le dio a ella una bolsa pequeña y le dijo llévela a la venta. Entonces yo fui a quitarle a la niña para poderla llevar bien. Entonces el maestro me dijo que no la hiciera inútil, porque si yo hacía el trabajo que él había mandado a la niña a hacer, eso hacía que la niña empezara a depender mucho de otras personas, que lo mejor era que la dejara, que fuera con ella, que la ayudara a llegar, pero que no le quitara la labor que él le había mandado a hacer. Entonces, así hice y ella fue y entregó. Y después vino a preguntarle al papá qué más debía llevar. El maestro le dijo, es todo. La niña sonrió y salió. En las noches, ellas iban a donde el maestro estuviera y le decían, bendición papá, que, que descanse. Pues en esa época todavía no habían los cambios en la fonética taoísta. Bendición papá, que descanse, y el maestro, bendita sea, que descanse, que amanezca bien. Eso era con mucha frecuencia que se hacía. Incluso la misma maestra Afrodita también. A veces ya el maestro estaba atendiendo algo del etiquetado y la maestra ya se sentía un poco agotada y ella se retiraba primero.
y le decía lo mismo al maestro, bendición maestro, que descanse. El maestro le decía bendita sea, que descanse, que amanezca bien, y ya se iba. Una vez nosotras también optamos por despedirnos así del maestro cuando ya nos íbamos a reposar. Me refiero a nosotras, a las muchachas que estábamos ahí en la casa. El maestro se asomó y dijo, ¿ya están todas? ¿Puedo cerrar? Sí, señor. Le dijimos. Entonces, antes de que el maestro cerrara, le dijimos, maestro, que descanse, bendición. Y el maestro dijo, que amanezcan, benditas sean. Entonces le preguntamos, maestro, ¿por qué dijo así? Y el maestro dijo que porque había mucha gente que se acostaba y al otro día no amanecía porque morían. Entonces que el buen deseo de él para nosotras era que amaneciéramos. Hasta cuando yo estuve de cuidadora de las niñas, esa era la costumbre. Por ejemplo, cuando estábamos en el Canda, el maestro estaba por allá en lo que era la templeta del Canda, la bodega, verificando que todo quedara asegurado, porque pues en el Canda había perros. No era lícito que los perros fueran a pasarse por donde estaban las plantas medicinales. Entonces el maestro en persona verificaba que todo quedara en orden. Y así las niñas iban hasta allá, las llevábamos las niñeras, hacían esa labor de despedirse del maestro. La maestra Eldad daba muchas muestras de clarividencia. Le encantaba jugar con los hijos de los que estaban de monjes, las niñas y niños. Y la maestra Eldad compartía sus juegos con esos niños. O sea, ellas no tenían una discriminación que por ser hijas del maestro fueran a hacer algo. Al contrario, ellas mismas buscaban la oportunidad de jugar con esos otros niños. A veces la maestra Afrodita entraba a la cocina y preparaba comida para todos y todos se sentaban en la mesa como familia. Que ella lo hacía para tener sus conciertos en familia, con el maestro, con los hijos. Y era bonito de ver, pues, a pesar de todos los compromisos que había adquirido el maestro con respecto a la obra, porque la expansel de la doctrina también le trajo mucha ocupación al maestro. Tenía que verificar lo de la industria, el empacado de productos, el empacado de plantas medicinales, dar doctrina, estar pendiente tanto de su familia como de la gente que estaba como, como monjes de planta y los visitetas. Aparte de eso, también se creó la escuela Tao, que funcionó durante un buen tiempo en las instalaciones del Kanda. En fin, eh, y la maestra Afrodita entonces ya tomó las riendas más de mantener a la familia y reportándole al maestro todo, porque pues a conocimiento del maestro pasaba todo lo que tuviera que ver con la familia, con respecto a salud, a aliciertos, todo. O sea, a pesar de las intensas actividades, no se desligó el núcleo familiar. Un guerrero el maestro, para mantener un pueblo y sostener su familia. En una ocasión, bueno, la niñera tenía la obligación desde que la niña se levantaba hasta que se fuera a reposar, atenderla en todo lo que fuera menester. La maestra Ada, de niñita, así de chiquita, ella no le gustaba sentir como la sensación del champú en la cabecita. O sea, ella como que eso le asustaba. Entonces, una vez recuerdo que yo la estaba bañando y entonces yo le dije a ella que le iba a lavar el cabello y ella
dijo que no quería. No sé ese día qué le pasaba a ella, pero por lo general a ella la que le lavaba el cabello era la maestra Afrodita. Entonces ella dijo que no quería. Entonces yo le dije a la maestra Afrodita que si me ayudaba a lavarle el cabello a la niña. La maestra Afrodita salió al patio y, y llamó a la niña, venga para lavarle el cabello, y ella dijo que no, que ella tenía miedo y empezó a llorar, que ella no quería lavarse el cabellito. Entonces, cuando ella empezó a llorar, decía el maestro, eso era como una alarma para el maestro. Y el maestro salió rápido de la bodega y preguntó qué le pasa a la niña. Entonces la maestra Afrodita le dijo que le voy a lavar el cabello, pero ella no quiere. Entonces ella dijo, yo sí quiero, pero quiero que me lo lave mi papá. Entonces la maestra Afrodita le dijo al maestro que si él le iba a lavar el cabello, y él dijo, claro que sí, yo le voy a lavar el cabello a mi niña, ¿por qué no? Y entonces el maestro, de una manera tan bonita, empezó a jugar con la niña y que le tiraba un poquito de agua, le echaba un poquito de agua en la cabeza y la hacía reírse. Hasta que así le fue poniendo el champú y le jugó la cabeza, le jugó el cabello, y la niña tranquila, y ni siquiera, casi ni se dio cuenta cuando el papá le lavó el cabello, porque él lo hizo todo jugando con ella. O sea, eso fue bonito, o sea, ver esa faceta del maestro, de ser, de, de uno verlo a él como alguien tan imponente, tan grande, eh, hacer esas cosas tan sencillas y hacerlo de esa forma nos enseñó muchísimo, sobre todo a tener paciencia, de poder, de saber tratar un niño, y en este caso pues su niña que tenía cierta aversión a lavarse el cabello con champú. Entonces, a raíz de eso, o a seguir de esa forma que el maestro utilizó con ella, ya en los siguientes días, cuando ya se le iba a lavar el cabello, la niña había perdido esa aversión, ese miedo a lavarse el cabello. Y pues a mí ese detalle me pareció importantísimo, me pareció muy bonito. Y bueno, también lo estoy compartiendo, lo estoy contando para que todos sepan. También otra cosa, otro detalle que marcó mucho la forma de ver que la sabiduría del maestro fue lo siguiente. Como yo era la niñera, mi deber era vigilar y cuidar en todo concierto a la niña. Entonces, como la niña, ya por otras cosas que les han contado que sucedieron con la salud de ella, me refiero a la maestra Eldad, ella no podía caminar así como con fuerza, no había mucha fuerza en sus piernitas. Entonces ella caminaba y a veces se tropezaba y se caía, y yo inmediatamente la levantaba. Pues eso es una costumbre que tenemos, por decir algo, todos, de hacer. Es una forma como de proteger, de cuidar, pero a veces uno comete errores bastante graves. Y es que, pues, si la caída es aparatosa y que uno ve que la criatura se pudo haber hecho daño, pues ahí sí, hay que ayudar. Eso lo aprendí ahí ese día, que la niña iba saliendo del cuarto, se tropezó y, y alcanzó a poner las manitos, pero no se golpeó, no se raspó, no se lastimó, pero como ella estaba acostumbrada
a que cuando ella se caía, yo la alzara, ella se quedó ahí. Y el maestro se estaba dando cuenta porque justamente el maestro estaba en el comedor. Y el maestro se estaba dando cuenta de que yo corrí a alzarla. Y entonces el maestro me dijo, ¿qué va a hacer? Y entonces yo le dije, alzarla porque se cayó. Y entonces el maestro me dijo que me fijara si ella se había golpeado, porque yo la estaba convirtiendo en una inútil y que no siempre cuando un niño se caía uno debía levantarlo, solo si era algo grave, que la caída fue que el niño se golpeó de pronto la carita, la cabeza, se raspó las rodillitas, pues ahí sí ayudarlo. Pero que una caída así sencillita, que fue un tropezoncito y que la mayoría de niños se tropiezan, se caen y inmediatamente se levantan, se sacuden las manitos y siguen. Pero la niña estaba acostumbrada a que yo siempre la levantara. Entonces el maestro me dijo que yo la estaba haciendo inútil, que no volviera a hacer eso a menos que fuera algo emergente, porque la niña se podía, estaba creándole mucha dependencia y que eso hacía que la niña se criara de manera no segura, o sea, que no fuera una niña segura de sí misma, que tenía que fijarme bien que no estaba haciendo las cosas como debían ser. Es una forma de saber educar a los niños y que enseñarles a valerse por sí mismos sin llegar al abuso, sin llegar a crearles dependencia, es muy importante para el desarrollo psicológico de los niños. Eso, Mahatmauski. Seguimos ahora con la venerable maestra Daihalaisa, Atarjalasa, la cuidadora de los monjes del Tíbet y también pasaba a ser cuidadora de las niñas. Venerable maestra Daihalaisa, tenga su merced un excelente día. Buen día, buen dinero y buena salud a todos los presentes y oyentes. Quiero enviar un saludo especial a los mensajeros de Dios sobre esta esfera, a el venerable maestro Keliun Zeus Induceus y a el venerable maestro Samael Joad Batorbeor. Donde quiera que ellos se encuentren, tengan la salud, la vitalidad, la fuerza y el vigor que es menester en vuestras viterias. Quiero empezar diciendo que conocí a el venerable maestro Keliun Zeus en el 1986, en un 23 de mayo, tipo 3 de la tarde, aquí en el municipio de San Pues, departamento de Sucre. Se presentó con algunos acompañantes. Recuerdo que venía en un camión, en un camioncito 350, en el que el maestro andaba. Pues su profesor en esa época era apidólogo y él venía con sus acompañantes recibiendo miel de unos seres que vivían aquí en la zona de la costa. Fue demasiado grande la impresión que me llevé cuando vi por primera vez el rostro del enviado de Dios, del maestro Keliun Zeus. Quiero decirles que cuando llegué al kilómetro 8, porque en ese viaje que el maestro hizo aquí a la costa, nos fuimos varios seres, entre ellos la dragón chirleno, la maestra Conumaya y mi persona, a la hija Laisa, quien les habla. Nos fuimos con el maestro y cuando llegamos al kilómetro 8, pues el maestro hizo un recorrido de varios días por la costa. Pero cuando llegamos al kilómetro 8, la impresión más grande que me pude haber llevado fue el haberle visto el rostro a la madre Afrodita, una joven que, en mi parecer,
podía tener de 24 a 26 heliocrones. Pero sabíamos que esa no era la edad que ella tenía, porque ya ella tenía al maestro Samael, que ya había cumplido los 15 heliocrones y que estaba estudiando en una academia militar en Bucaramanga, y que ya también tenía al maestro Amner, al maestro Adriel, a la maestra Diana, a la maestra Ada y a la maestra Eldad. La maestra Eldad era una niña bien linda, bien bonita, que aun cuando nosotros llegamos estaba dando los primeros pasos. Y recuerdo que el maestro, siempre que salía de algún lugar o salía para algún lugar, siempre le llevaba a la maestra Afrodita algún detalle. Y en esa época le llevó detalles de aquí de la costa, de igual forma a sus hijos. Él, cuando salía para algún lugar, siempre le llevaba areticos, ropa, unas ropas bonitas. Pues en aquella época todavía el maestro no nos restringía tanto lo de la ropa y lo de la comida. A medida que fue pasando el tiempo, él nos fue preparando y enseñando qué no podíamos comer, qué no podíamos consumir, qué no podíamos trajear. Y así, de esa forma, nos fue enseñando lo que debíamos usar, lo que debíamos comer, lo que no debíamos comer. Y de esta forma nos fue introduciendo la doctrina y concientizándonos de cómo era que debíamos nosotros vivir y cómo era el diario vivir de nos cuando ya los maestros no estuviesen. Es así que el maestro siempre lo vi como un ser muy amoroso. Mucha gente de pronto pensará, pero yo nunca vi al maestro abrazando a la maestra Afrodita. Y yo les quiero decir que yo sí lo vi. A mí me consta que el maestro sí le daba abrazos a la maestra Afrodita. En el kilómetro 8 él le daba sus abrazos, la saludaba, a las niñas de igual forma. También les tenía también les quería, les adoraba, les corregía con el amor que el maestro también nos pudo corregir a nosotros. El maestro en el kilómetro 8 tenía mucho amor con todos. La alacena del kilómetro 8 estaba llena de frutas, verduras y legumbres. Nunca faltó absolutamente alicierto en ese lugar. Es más, todos los que estábamos en el kilómetro 8, tanto la familia del maestro Kelion Zeus como los que les acompañábamos en ese entonces, el que quisiera comer podía comer de lo que ahí había. Si le provocaban unas musáceas comía. Si le provocaba comer patilla comía. Si le provocaba comer arepa comía. Si le provocaba comer pan comía. Y si le provocaba tomarse un jugo de naranja o de mandarina, de igual forma. Todos comíamos de lo que quisiéramos porque allí había mucha abundancia. El maestro Kelion Zeus nunca tuvo acepción con nadie. Todos éramos iguales en ese lugar. Es más, cuando la maestra Afrodita vivió un proceso de que se enfermaron todos, allí las que estábamos en el kilómetro 8 estuvimos al frente de las medicinas de la maestra y de los niños y del maestro. Recuerdo que uno de los platos especiales que se le hacían al maestro era un caldo de solanáceas que se le preparaba a él con germinado de alfalfa. Ese caldo de solanáceas con germinado de alfalfa
era súper increíble. Y eso le ayudaba al maestro. Eso le ayudaba al maestro en la salud, lo fortalecía. Y entonces todas las que estábamos ahí estábamos pendientes de sus medicinas, del cuidado de ellos, del cuidado de la venerable maestra Afrodita. Y recuerdo que el maestro en esa época, es, este es un reguardar porque ya esto se ha dicho ya muchas veces. Pero recuerdo que la vez que la maestra Afrodita se puso tan mal que estaba casi para desencarnar, el maestro se fue en uno de los detalles más grandes que yo he visto, es el detalle que tuvo el maestro con la maestra Afrodita, que el maestro salió en la camioneta verde, que le llamaban ranchera, la ranchera, que era una camioneta verde. En esa camioneta el maestro se fue en menos, yo digo que no demoró aproximadamente, yo digo, del kilómetro 8 a Bucaramanga es en una camioneta como la que el maestro tenía, eran como media hora hasta Bucaramanga, era aproximadamente casi una hora entre bajar y subir. El maestro no duró ni siquiera digamos que 20 minutos. Y el muchacho que iba ahí, el muchacho que iba acompañando al maestro, que era un muchacho que vivía en el kilómetro 8, que él llegó como caminante, que le llamaban Balanta. Él dice que el maestro, él, él cerró los ojos porque él dice que el maestro no atravesó curvas. Y de Bucaramanga al kilómetro 8 siempre son curvas. Entonces, el detalle más grande que considero que yo vi que el maestro fue y le compró unas uvas, unas manzanas a la maestra Afrodita. Y se le hizo un zumo de manzanas y se le hizo un zumo de uvas a la maestra Afrodita y eso le devolvió la vitalidad. O sea, es el amor más grande que el maestro ha podido tener con su familia. Con su familia, los detalles más hermosos que tuvo el maestro con su familia, con sus hijos. De igual forma la maestra Afrodita fue un ser demasiado extraordinario, porque la maestra Afrodita siempre, cuando el maestro procesaba a alguno de los seres que estaban al lado de él, la maestra Afrodita era nuestra abogada. Ella siempre estaba pendiente de nos, qué hacíamos, si estábamos procesados, que el maestro nos perdonara, que el maestro que pudiésemos comer, que no aguantáramos hambre. Todas esas cosas nos familiarizaron con ellos y nos ayudaron a que nosotros pudiésemos ser allegados a ellos, a estar con ellos, a vivir con ellos, a iniciarnos con ellos, a formarnos con ellos. Fue algo magnífico. Y hoy en día esos recuerdos no no han pasado desapercibidos porque consideramos que la lucha, el, el, el verdadero esfuerzo que el maestro tuvo para poder formar este pueblo no ha sido en vano. Porque aunque esto es como la doctrina y es como un tren que en varias estaciones están quedándose algunos y en otras se suben, en otros se quedan, pero lo importante es que los que estuvimos ahí con ellos no desfallezcamos. Vamos ahora con la vida cotidiana entre el maestro Kelvin Zeus, la maestra Afrodita. Maestra, ¿qué nos puede también contar de esta relación tan bonita? Quiero contarles que cuando una vez el maestro se enfermó, él pidió que la maestra Afrodita le preparara el alicierto. Entonces la maestra Afrodita, a veces como ella también tenía sus ocupaceles, ella iba a la cocina y le hacía al maestro un arroz de todito. ¿Qué es un arroz de todito para mí? Mm, Este, la maestra le echaba todas las verduras, le echaba mazorca, le echaba
por ejemplo, una solanácea. Entonces, con bastante verdura, y la maestra lo ponía en la olla pitadora y eso en menos de nada, en 5 minutos ya ese sustento del maestro estaba. Y mientras ella estaba pitando ese arroz, él ya tenía una ensalada, un picado de verduras al maestro, ya le tenía, ya le tenía de sobremesa un agua de coco, ya le tenía unos huevos y así, o le tenía una sopa de verduras al maestro y ya le tenía el sustento listo. Eso en menos de nada. La maestra era muy rápida para cocinar, entonces ella ya le tenía el sustento, como el maestro estaba delicadito de salud, pues ella en forma rápida le hacía eso al maestro, le hacía el sustento. Y de igual forma, así también era el maestro también atendía muy bonito a la maestra. Yo recuerdo que una vez el maestro lo vi, que el maestro estaba abrazando a la maestra Afrodita, le hacía cariñitos, le tomaba, le tomaba el cachetico, a veces le daba besitos en la mejilla. O sea, lo natural en una pareja. Y bueno, y así también era con las niñas. El maestro, el maestro siempre estuvo pendiente cuando las niñas ya iban a reposar. Él revisaba cada una de ellas que estuvieran en su camita y que no, y que estuviera cada una con su toldo, que su camita estuviera bien organizada para que ellas no, como cada una tenía su camita, pues para que estuvieran bien organizadas, no aguantaran frío, porque de todas formas en el kilómetro 8 era frío. Entonces, era más frío que Bucaramanga. Entonces, él siempre estaba pendiente de eso. Y la maestra Afrodita también pendiente de que el maestro tuviera su alicierto a tiempo. Y el maestro también. Entonces, esa fue la vida así del maestro y del maestro Samael, de la maestra Afrodita. Cuando nosotros llegamos al kilómetro 8, ya el maestro Samael, el maestro Amner y el maestro Adriel y la maestra Diana ya estaban estudiando en Bucaramanga. Entonces el maestro iba y los recibía allá en Bucaramanga y los llevaba. O a veces el maestro Samael se llevaba la camioneta y iban allá. Y ya cuando llegaban, ya la maestra Afrodita ya les tenía su sustento a los niños para que ellos sustentaran. La maestra Afrodita siempre estaba pendiente de que llevaran su equipaje, llevaran sus cositas, que su uniforme estuviera planchadito, porque allá se les planchaba el uniforme, sobre todo el del maestro Samael, que era en la academia militar, y eso debía ir impecable el uniforme. Y la maestra Afrodita siempre estaba pendiente de eso, de que los niños fueran bien presentados a estudiar. Y la maestra también siempre le daba sus abrazos a sus hijos, los atendía, los organizaba. La maestra Eldad, cuando nosotros llegamos al kilómetro 8, todavía la maestra Afrodita amamantaba a la maestra Eldad. Y, y bueno, esos son las cosas así como que uno ve de la familia de los maestros, que es una familia bien consagrada, bien amorosa, bien motivada. Y entre ellos mismos también se querían mucho, por ejemplo, entre los niños. El maestro Samael cuidaba mucho a sus hermanitas. Incluso él era el hermagdo mayor que iba y los llevaba a estudiar, y él pues también estudiaba ya con ellos. Entonces todos iban juntos. Y la maestra Afrodita pues se quedaba preparando el sustento para cuando ellos llegaran. Y la maestra Afrodita cocinaba muy rico, demasiado rico. Y la maestra también hacía pan y le tenía sus panes a los niños. El maestro Samael le gustaba mucho el pan, le gustaba mucho la arepa. Y, y el maestro siempre, la maestra Afrodita estaba pendiente de que al maestro se le diera siempre su alicierto a tiempo. Estábamos todos pendientes de que ellos tuvieran su alicierto a tiempo, y la maestra Afrodita siempre estaba supervisando
de que el alicierto del maestro estuviera a tiempo, que estuviera bien servido, que estuviera en su sazón, que estuviera bien sazonado, porque el maestro siempre le gustó que todo estuviera en su punto. Pero así como que veamos la vida más personal del maestro, les cuento que el maestro con la maestra Afrodita fueron una pareja súper linda. Una pareja que considero que pocos en esta esfera tienen la conexel que tenían ellos, tan bonita. Y que el maestro miraba, le hacía ojitos a la maestra Afrodita cuando ella estaba sentadita. Y la maestra Afrodita, pues, ella siempre fue elegante para trajearse. Muy elegante para trajearse, porque sus mercedes saben que eso es así. Y el maestro, cuando ella se ponía esos trajes tan bonitos, el maestro le hacía ojitos, la miraba de arriba abajo, la miraba de arriba abajo y ella lo miraba a él tan bonito, de una forma tan amorosa, tan detallista, tan bonita, que eso a veces nosotros quedábamos como extasiados viendo cómo se veían ellos. Algo muy bonito, sí. Entonces, esas son las cosas que yo les puedo contar acerca de la vida personal del maestro, de la vida que ellos llevaban con la maestra Afrodita. Amaban mucho a sus hijos, amaban mucho al maestro Samael. Al maestro Samael era el mayor y el maestro Keliun Zeus era no, digamos que la adoración del maestro en forma como hijo mayor, porque pues él quería a todos los hijos, al maestro Amner también. Al maestro Adriel ni se diga, es siempre el maestro Adriel, amorosísimo, siempre estuvo al lado del maestro. Y aún todavía el maestro Adriel trata a sus hermanitas muy lindo. Tiene un amor para tratar a sus hermanitas y a sus hermanas. Entonces, considero que esto que les estoy diciendo quede como en la historia, ¿sí? De la vida que nosotros vivimos al lado de los maestros, de los anécdotas e historias que que se vivieron al lado de ellos y que hoy ya es una historia, hace aproximadamente casi 40 heliocrones. Para el pueblo de Dios, estas palabras queden en la memoria de cada uno, como un recuerdo y como algo que no debemos olvidar. Gratísimas. Qué bonito, qué especial oír todas estas vivencias que estamos seguros no se habían contado antes. Seguimos ahora con la venerable maestra Okamtonla, una antigua monje que todavía se encuentra de monje aquí. Niñera, si bien recuerdo, desde el Canda de la Gea. Venerable maestra Okamtonla, tenga su merced un excelente día. Un excelente día, venerable Oski, saludándole. Doy un saludo muy especial al venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus, al venerable maestro Samael Joad Bator Beor, saludando también a todo el pueblo taoísta que siempre están ahí presentes, atentos. Tuve la magnífica bendición de conocerles por muchos heliocrones, ya que yo fui niñera o atalaya de la hija mayor del venerable maestro Keliun Zeus y la venerable maestra Afrodita, como es la venerable maestra Diana. El venerable maestro Keliun Zeus y la venerable maestra Afrodita, siempre preocupados, vigilantes del crecimiento y vida de sus hijos e hijas. La maestra Afrodita siempre con ese porte señorial que le caracterizó, reflejando siempre una de las más grandes virtudes, como es la paciencia. Recuerdo que un día ella nos contaba que en los días de civiazgo con el venerable maestro Keliun Zeus, él le dijo que si ella quería pasar la vida a su lado, el primer traje que ella tenía que ponerse era el de la paciencia. Y así fue. Ella siempre demostró esa gran virtud y vi cómo en algunos mociertos, cuando ella menestía una tencel con el venerable maestro Keliun Zeus, de hacerle alguna solicitud, de alguna peticel, él le hacía señas de que esperara, que en cualquier mocierto él le iba a atender. Y ella siempre con ese respeto le decía que claro, que esperaba. Veía siempre ese respeto que afloraba entre el maestro Keliun Zeus y la maestra Afrodita,
que era algo muy grande porque siempre oí que ella le llamaba siempre por el simbre, Maestro Quelunceos. Nunca oímos que ella le hubiera llamado por el nombre. Siempre se veía ese gran respeto cuando de pronto menесtían pedir algún favor. Utilizaban esas palabras hermosas de hágame el favor, y también lo utilizaban cuando algunos seres nos encontrábamos alrededor de ellos. La verdad que son formas magistrales de seres con muchísima sencillez y humildad. El venerable maestro Quelunceo, de una forma cariñosa, también le decía a la venerable maestra Afrodita que era importante, que los problemas había que hacerlos diminutos y las virtudes había que engrandecerlas. Eso también se lo dijo muchas veces a sus hijos, a sus hijas, a quienes estábamos a su alrededor, porque a eso fue que ellos vinieron a esta esfera, a engrandecer las bondades, las virtudes que hay dentro de nosotros. Ellos no miran los residuales egoicos, ellos no miran los defectos. Es algo muy, pero muy grande que practican esa ingeniería humana. Siempre la han practicado desde hace siglos. Es esa comprensión, esa tolerancia, esa ayuda a la humanidad, y que lo veíamos a diario por Porcel, del venerable maestro Quelunceo, del venerable maestro Samael Joab Bator Beor, de la maestra Afrodita. Esa nobleza, esa generosidad. Recuerdo también que en varias ocasiones, cuando la venerable maestra Afrodita se acercaba hacia el venerable maestro Quelunceos para llevarle un zumo de mandarina, de naranja, el venerable maestro le tomaba sus magdus y le bendecía. Y veíamos esa dulzura de la mirada del maestro Quelunceos hacia la maestra Afrodita, y ella con esa alegría sonreía, y para nos éramos ciertos que nos llenaban muchísimo también de salud, de alegría. Veíamos la laboriosidad a diario por Porcel del maestro Quelunceos para ganar el pan, y el venerable maestro Samael también lo dijo un día. Dijo: el venerable maestro Quelunceos fue el mejor ejemplo de un ser laborador. Y así lo vimos. La maestra Afrodita siempre atenta a que se cumplieran las órdenes dadas por el venerable maestro Quelunceos. Ella también pendiente de las labores de pronto que menestía el venerable maestro Quelunceos para ella poderle serle útil, poderle servir. Veíamos cómo en la maestra Afrodita también le embargaba mucho la soledad, porque ella nos decía que ella sabía que el venerable maestro Quelunceos era un ser para una humanidad y no tanto para una Eva. También algo muy bonito que vi fue cuando tuvimos que salir a la ciudad de Bucaramanga porque había que comprar unas bandolas. El venerable maestro Quelunceos mandó a comprar 15 bandolas. Yo por esos días manejaba una camioneta que había aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius, y vi cómo el maestro Quelunceos siempre estuvo al tanto, pendiente, mientras alistábamos todo lo que era menester para el viaje. Siempre estuvo pendiente de que no fuera a faltar nada para que todo nos saliera bien. Y cuando ya nos íbamos a ir, vi cómo el venerable maestro Quelunceos se despidió de la venerable maestra Afrodita con un abrazo y le dio un besito en la frente. Somos ciertos hermosos que pudimos visualizar de grandes dioses. Al venerable maestro Samael Joab Bator Beor le vimos muchas veces llorar. Su rostro reflejaba mucha tristeza porque en muchos procesos que él tuvo que pasar, entre uno de esos fue cuando fue o hubo el civiazgo con el cuerpo físico o la viteria de la venerable maestra Falabitcal, o sea, Magdalena Flores. En los diferentes templos vimos cómo el venerable maestro Quelunceos en muchas ocasiones no estuvo de acuerdo con la relación de ellos, y en ciertos o momentos ellos no podían estar juntos, y veíamos ese sentir de tristeza
en el venerable maestro Samael Joabator Beor, que la verdad también entristecía nuestras fibras internas al ver el sufrimiento, porque son seres que se entregan a diario. Cuando dimos también grandes alboradas con bandolas, con tiples en el kilómetro 8, las niñas nos contaban que había muchísima alegría en la venerable maestra Afrodita, el venerable maestro Quelunceus, y en su habitación ellos danzaban al ritmo del sonar de los instruciertos. Salían después dando agradecimientos a todos los que estábamos ahí presentes, celebrando el cumpleaños de ellos. Había muchísima alegría por esos días, habían esos conciertos tan inolvidables en los diferentes templos. También cuando la venerable maestra Afrodita le cortaba las uñas al venerable maestro Quelunceus, le arreglaba sus cabellos con qué ternura. Ella guardaba las uñitas, los cabellitos que se caían, y muchas veces a los que estábamos alrededor nos ofrendaba de esos cabellitos y de esas uñas, el cual nosotros sabíamos la importancia para ciertos momentos de salud difíciles, y los recibíamos con qué agrado. También cuando llegué al kilómetro 8, la verdad que admiré muchísima a esta gran familia, admiré mucho la humildad, la sencillez como ellos vivían ahí en el kilómetro 8, el respeto que había del hijo mayor. En esa época el venerable maestro Joad hacia el venerable maestro Quelunceus, hacia la venerable maestra Afrodita, con qué respeto, con qué obediencia él daba el ejemplo a sus demás hermanos. Veamos también ellos con qué servicio, con qué atencel estaban pendientes de los que llegábamos por esos días al kilómetro 8, cómo con qué humildad nos recibían, con qué sencillez, y pasábamos conciertos agradables de tanta doctrina, de tanta entrega de todos ellos en los diferentes templos. También me di cuenta, conocí cómo ellos nunca tuvieron una casa propia, siempre han estado en diferentes lugares, solo un lugar, que unas tierras ojeas que fueron colonizadas, que fue por ahí por las estribaciones de la cordillera de los Andes, cerca al río de Fuego, como nos lo ha contado el venerable maestro Samael Joabator Beor, que ahí tuvo muchos días, muchos heliocrones de niñez, y ahí fue donde él adquirió la más grande espiritualidad. Fue cuando estuvo en esa zona bastante selvática, peligrosa, donde tenía que, siendo chico de 4 o 6 años, llevar sobre sus espaldas arrobas de arroz para los laboradores que estaban por esos días en ese lugar, que fue por las estribaceles de la cordillera de los Andes, por un lugar llamado Los Tres Amigos, cerca a un lugar también llamado Río de Fuego. Bien, maestro Cantón, algo que nos quiera contar a su merced de la vida así en pareja, la vida entre el venerable maestro Quelunceus y la venerable maestra Afrodita. Una experiencia muy bonita que la venerable maestra Afrodita me contó, de ese senticierto de amor entre ella y el venerable maestro Quelunceus. Do iba con ella, yo la llevaba para Duitama, y en el camino pues do puse una música y era de Leo Dan. Entonces la venerable maestra Afrodita me dijo, uy, esto sí me trae recuerdos, porque cuando do era Sibia del maestro Quelunceus, o los dos éramos Sibios, el maestro Quelunceus me ofrendó un cassette de Leo Dan y me dedicó la canción Cómo te extraño, mi amor. Eso me lo contó la venerable maestra Afrodita, de ese romanticismo del maestro Quelunceus hacia la maestra Afrodita, que le ofrendó ese cassette de Leo Dan, siendo do niñera todavía en esa época. Resulta que por esos días
se estaba oyendo una clase de música, estaba sonando bastante, que era de Laura Pausini. Entonces un ser me entregó a mí un cassette y me dijo que se lo entregara a la venerable maestra Ada, y yo lo hice así. Pero el error mío fue no haberlo revisado qué contenía. A los pocos días el venerable maestro Kelly Zeus me llamó y se enteró de que yo le había entregado un cassette a la venerable maestra Ada, y que ese cassette era la música de la cantante Laura Pausini. Entonces fue cuando el maestro dio la doctrina de que Laura Pausini era la hora de la pasión y que se estaba ensuciando el templo o se estaba profanando. Y nos mandó un proceso que fue sembrar solanáceas tanto a las niñeras como a las niñas, y que de esa forma nos íbamos a limpiar. Y el templo, pues ya el maestro se encargaba de limpiarlo. Entonces, bueno, eso es otra de los hechos. Mientras yo estuve viviendo con los venerables maestros o estando al lado de ellos. Sabemos que su merced fue niñera de la venerable maestra Diana. Algo que nos quiera contar de la maestra Diana, por favor. Claro que sí, que voy a dar contesta de una de las vivencias también de esa porcelo magda, de ese sentir humagdo de la niña que yo cuidé por esa época, que fue la venerable maestra Diana, y que tuve la oportunidad de estar con ella cuando cumplió los 15 heliocrones. Yo todavía era atalaya. Eso fue por el heliocrón 55, aquí en el Templo Vegetal Saco Acuarios. Por esos días se estaba llevando un seminacuario de ninjitsu, y por lo tanto habían muchísimos seres, más de 1000 seres, cerca casi de los 2000 seres habían por esa época. Cuando se le pidió a la venerable maestra Diana que preparara una danza llamada el Danubio Azul, ella no le dio importancia como de pronto lo debió hacer otra jovencita de esa edad, de pronto con esa ilusión de preparar la danza, de lucirse, de llamar la atención. En el caso de ella fue totalmente lo contrario. Le insistíamos con la venerable maestra Goragüe de que la preparara, y ella no le daba importancia a la danza. Entonces, ¿qué estoy yo mostrando o queriéndoles contar a sus mercedes con esto? La forma de ella tan natural, tan sencilla, tan humilde, y ella también tenía en esos días, era un poco tímida. Con la venerable maestra Ogoragüe se hicieron todos los preparativos que eran menester, se hizo una tarima. Por esa época recién estábamos llegados aquí al templo vegetal. Habían muchísimos guiches y se decoró con guiches, con flores. Se le mandó a hacer una torta. Bueno, eso la ofrendaron los seres de la fuente de San Gil, ofrendaron una torta de 15 pisos para ese día, porque era algo en grande por ser la primera hija del venerable maestro Kelly Zeus y la maestra Provita, que cumplía 15 heliocrones, y queríamos que fuera lo más grande posible. Entonces se preparó de la mejor forma. Bueno, ese día ya no se preparó la danza. Esperábamos que todo saliera súper bien, porque la maestra Goragües también le ofrendó un libro donde se contaba toda esa historia de los templos de Delfos, de Apolo, de la maestra Diana, de las danzas, para que ella se empapara, lo leyera. Y le decíamos que le pidiera al maestro Kelly Zeus que le práctica inti pudiera ella vivir esos momentos que vivió, esos conciertos, lo plasmara otra vez en ese día. Bueno, entonces ya estando todo listo, ella con su traje hermoso, un color morado suave,
hermosísimo el traje. A ella se le biportó en un Bitmóvil, en un taxi color amarillo. Y cuando ella llegó hasta donde la biportó el taxi, había una calle de honor de todos los seres que estaban por esa época, que eran bastantes seres, ríos de seres. Cuando ella ya se bajó del Bitmóvil, empezó a danzar. Lo hizo de una forma que todos quedamos impresionados por su forma, movimientos corporales, como esa forma tan magistral que nos dejó a todos, como dicen, sorlibrados. Cuando ella ya iba a subir a la tarima, el venerable maestro Samael la tomó en sus brazos de una forma sentadita y la llevó al chinchorro o a la hamaca, que también estaba muy hermosa y decorada. Ahí la sentó y empezó la celebración de ella. Ella, sin haber preparado, yo creo que la gente, los que la vieron, todos creyeron que la había preparado con días anteriores. Y ella de esa forma sencilla, la danzó de esa forma un poco tímida y lo hizo de la forma magistral, salió muy pero muy hermosa, todos quedamos encantados. Fue inolvidable cómo ella danzó con ese traje, los cabellos a ella el día anterior, bueno, se le hizo unas trencitas para que ese día el cabello lo tuviera de la mejor forma, y la torta de los 15 pisos estaba presente ahí en el lugar. Resulta que el venerable maestro Lejipoar, él con sus cantares, su guitarra, sin querer tumbó la torta con la guitarra. La torta cayó al piso. El venerable maestro Keniunseu, de una forma muy diplomática, equilibrada, le pidió a la venerable maestra Goragües que tratara de arreglarla, y quedó de 15 pisos, quedó de 10 pisos. Y el resto que cayó, pues algo se logró rescatar. El venerable maestro Keniunseu después le mandó al venerable maestro Lejipoar varios metros de carretera, que era como el proceso que se estaba llevando por esos días, porque pues recién habíamos llegado al templo vegetal Saco Acuarios y había que pues arreglar carretera. Resulta que todo salió súper. Los 15 locrones de la venerable maestra Diana fue algo magistral y grande. Entonces esa es mi historia que les quiero contar, que siendo una niña tan joven de 15 locrones, pues no había en ella esa ilusión de preparar esa danza, de llamar la atención, de lucirse, no lo hubo. Ella en su forma natural y sencilla, y lo hizo de una forma súper, como si lo hubiera preparado de hace mucho tiempo. Fue algo que admiramos Do como atalaya de ella y muchos seres que supimos que ella no había preparado la danza. Bueno, venerable Uski, esta fue mi contesta de una vivencia muy hermosa, como fue los 15 locrones de la venerable maestra Diana. Bien, damos un agradecimiento a estas hermandas antropogenias que tuvieron la dádiva de ser las niñeras de la familia real, de las hijas de los maestros, y presenciar tantas cosas tan bonitas, historias inéditas que en realidad no habían sido contadas y que hoy nos han licenciado esta oportunidad. Gratis.